Amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida como cada semana nuevamente aquí a Triángulo de Letras, el programa en el que, como cada semana yo lo menciono, conversamos acerca de novedades editoriales con los autores que en este caso no tienen que ver precisamente con la pluma, con lo literario, sino con lo gráfico, visual. Es el nombre del capítulo que el día de hoy vamos a llevar hasta sus hogares y en él platicaremos acerca de lo que tiene que ver con la autoría, pero desde la perspectiva gráfica. Por ello nos da muchísimo gusto el día de hoy recibir a grandes autores propiamente visuales. En principio saludo con mucho gusto a Jorge Alderete. Doctor Alderete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Nuestro querido Alejandro Magallanes, grandioso diseñador gráfico que nuevamente nos acompaña por acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Eduardo, gracias. Feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Y finalmente, y no por ello en último lugar, como siempre lo menciono, Santiago Solís. Santiago, muchísimas gracias por estar Muchas en gracias, Triángulo de gusto estar Letras. aquí. Si les parece, amigos, vamos a conocer un poco acerca de lo que estos grandes autores gráficos, autores visuales han hecho a lo largo de sus trayectorias a través de las semblanzas que les hemos preparado. Regresamos y comenzamos nuestra conversación acerca de lo que tiene que ver con la autoría no literaria, la autoría visual. Diseñador e ilustrador, Jorge Alderete nació en la Patagonia, Argentina. Sus trabajos han sido publicados en diversas antologías de diseño e ilustración alrededor del mundo. Ha realizado más de 100 trabajos gráficos para las bandas como Lost Acapulco, Los Fabulosos Cadillacs, Los Stray Jackets y Andrés Calamaro, entre otros. Es socio fundador de la Galería Vértigo y del sello discográfico Isotonic Records, autor de los libros Yo soy un donadie y otro yo. Alejandro Magallanes estudió diseño gráfico. Trabajó para diversas instituciones sociales y culturales en el desarrollo de proyectos editoriales, imágenes institucionales, carteles, etc. Mereció la medalla Josep Breustag en la 16ª Bienal del Cartel en Varsovia, el tercer lugar en la Bienal de Carteles a favor de la ecología Fort Block en Ucrania y el premio Golden Bee en la categoría de libro en la Bienal del mismo nombre en Rusia. Ilustrador, diseñador y director de arte, Santiago Solís estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Durango. Realizó estudios de grabado en la Academia de San Carlos. Ganador en la categoría de ilustrador en el catálogo de ilustración CJ Book Corea 2011. Medalla Carlos Lozano de la Bienal Internacional de Cartel de México por el cartel del quinto catálogo iberoamericano de ilustración. Sonorama es el nombre del libro que compila toda la obra gráfica que el doctor Alderete ha reunido, creado, dibujado, diseñado, coloreado a través de las décadas, ni más ni menos. Vamos a ver un poco acerca de este libro verdaderamente disfrutable. Ahora regresamos y le hacemos algunas preguntas al mismísimo doctor Alderete. Portadas y carteles en este volumen del satánico doctor Alderete, con licencia para dibujar. El afiche del Buenos Aires Stomp, el Alicia siempre cubierto por su estilo único a la hora de la cartelera. Lost Acapulco de la Ciudad de México junto a The Tormentos Birds, atentando con el crossover surfer latino que el doctor también sabe manejar. Dwangers, Twintones, Cavernarios, a escena, también en el Foro Alicia. La cartelera de la escena, en Alderete, parece convertirse automáticamente en la escena de la cartelera. Y lo que quiero decir con esto es que el afiche cobra un valor, una dimensión exponencial de obra de arte sótano callejera elevadísima. Con las portadas de los discos parece ocurrir un efecto similar. La música que integra la obra es afectada de manera intrínseca y arrogante por el fantástico impacto visual que otorga el trabajo del doctor Alderete. Jorge, me gustaría decir que cuando más joven, pero en realidad hace hasta unos pocos años, yo asistía a la Alicia
histórico lugar de nuestra ciudad, de la Ciudad de México nos estamos refiriendo, y tu gráfica inundaba y daba personalidad a los conciertos, pero más allá de ello, después tu gráfica comenzó a dar personalidad a toda una escena, y después de ello tu gráfica comenzó a dar personalidad a un montón de fans que comenzaron a emplearla para transmitirla a través de pines, carteles, hechos derivados dentro de lo gráfico. Esto entiendo muy satisfactorio. ¿Qué impresión te da a ti? ¿Cómo te sientes ahora tantos años creando esto? Muy a gusto, digamos. O sea, un libro como Sonorama que recopila un segmento particular de mi trabajo, el que está relacionado únicamente con la música. Justamente, eso es importante señalar. Recopila prácticamente 20 años de trabajo, entonces poder juntar todo ese material en una publicación me resultó... Me ayudó un poco a revisionar mi trabajo, a ver dónde estaba y a redescubrir muchas cosas. Y sobre todo de parte de mi trabajo que lo hago más que nada por placer, digamos. O sea, mi acercamiento siempre con el rock, con la música, con esta escena en particular, fue por placer. Yo empecé a ir a la Alicia, igual que muchísima gente, a ver bandas tocar. Bien. Después, con el tiempo, empecé a involucrarme en la parte gráfica y a trabajar con una y con otra banda y con el mismo lugar haciendo carteles y demás, pero inicialmente iba porque me gustaba la música, porque me gustaba el rock y era un lugar donde tenía que ir, digamos, era como... Yo creo que llegando a la Ciudad de México, yo cuando llegué a la Ciudad de México en el 98, el Alicia llevaba 2 años abierto recién. Sí, era un lugar jovencito. Pero ya se perfilaba como el lugar, un lugar clave dentro del underground en la Ciudad de México. Esto que voy a hacer a continuación en términos periodísticos es muy conocido como pregunta cajonera, pero la verdad es que sí quiero hacértela. ¿Cuáles son tus influencias, Jorge? Muchas vienen del cómic, de autores de cómic con los que yo me crié leyendo, digamos. En mi casa se leían cómics, mis papás leían historietas, historietas para adultos, adaptaciones de novelas y demás que yo cada vez que podía las robaba. Y entonces muchas de mis influencias vienen de ahí, muchas otras vienen del cine. Y por supuesto muchísimas, en este caso en particular, vienen de la misma música. Entiendo, y es que, sabes, te mencionaba lo de las influencias porque de alguna manera esto de los contornos en negro muy grueso, los colores planos en el interior de tus figuras, me remiten de alguna forma al cartelismo estadounidense de principios de los años 60 que promovía también los conciertos rockeros, me remite naturalmente a Andy Warhol, en fin. Sí, hay mucho de pop art, hay mucho de, no sé, por ejemplo, un gran cartelista que no tiene que ver con el rock necesariamente y que me encanta su trabajo es Emory Douglas, que fue el cartelista de los Black Panthers. Bien. Muchos autores de cómic directamente. Mucho de la estética, digamos, de mi trabajo tiene que ver con los sistemas de impresión. Digamos, a la hora de hacer un cartel que se va a imprimir por miles para pegarse en la calle, en las imprentas no se detienen demasiado a ver si el color es exacto, si el registro es exacto. Entonces juego mucho con eso. La línea gruesa y los colores planos ayudan mucho a que el cartel quede bien, más allá de las prisas y del poco cuidado que se puede tener. Juego con esas herramientas para... Y a lo largo del tiempo se volvieron esas herramientas con las que empecé a jugar parte de la estética de mi trabajo, digamos. Ahora a veces lo hago, por más que la imprenta sea impecable, por más que estén imprimiendo un libro como juego mucho con eso, ¿no? Con decir, parece que está mal impreso, parece que está mal hecho. Pero es un recurso. Pero es un recurso gráfico intencional, digamos. Claro. En este caso estaríamos hablando, mi querido Alejandro, de sí, la tinta negra gruesa alrededor, ¿no? De los contornos, los colores planos. Tu estilo es distinto. Siento más como alguna influencia, digo, de aquellos primeros diseñadores gráficos en el estilo Aubrey Beardsley, en fin, como un lenguaje muy particular que tiene que ver justo con la, vamos a decirlo así, aunque quizás sea un barbarismo gráfico, difuminación del color, pero cuéntanos tú. Bueno, en particular este libro, que es un texto increíble de Ibargüengoitia. Sí. Entonces, que apareció pues, la primera vez en La Ley de Herodes, What Became of Pampahash. Un poco leyendo el texto, pues te lo imaginas en pues finales de los 60, principios de los 70 quizá, y un poco la gráfica en este libro intenté hacerla, sí, justo como estas ilustraciones que se hacían en la revista Vogue, o en un poco esta línea también como... Fue lo que empecé como a ver la línea de Steinberg, o sea, estas tintas chinas y aguadas que platicamos hace rato, ¿no? Y
y colores planos, ¿no? Entonces, en este libro eso fue un poco la influencia como para hablar de la época en que se escribió este texto, cómo era la ciudad, a lo mejor, cómo era la zona rosa, cuando escribe Ibargüengoitia este relato. Y, y creo que también un poco el diseño que lo acompaña, que lo hizo Santiago Solís. Sí, mira qué maravilla. Tiene que ver con eso, ¿no? Con una combinación de tipografías, una que se llama Cooper, que fue muy utilizada justo en los 60, 70. Y entonces, pues todas estas características van hablando como de este objeto, ubicándolo en cierta época y con cierta como estética, ¿no? ¿Cómo afrontas, Alejandro, cada nuevo proyecto gráfico que se te encomienda o que a ti te simpatiza y por ello te aproximas a él? Porque entendemos muy bien el trabajo que estás haciendo en la caja de cerillos, que bueno, ya vemos que bellos objetos, pero por otro lado lo que estás desarrollando en Almadía, que habla también de una producción gráfica que implica un nuevo reto a nivel visual desde cada una de las portadas que diseñas. ¿Cómo afrontas todo esto? Que yo, como me lo imagino, es que cada una de los objetos tiene como su propia voz, ¿no? Entonces, cuando haces, por ejemplo, una serie de libros para una sola editorial, igual pensamos como en un coro, ¿no? En el que todos tienen que ser como parte de la misma serie, pero se deben de distinguir también las voces, pero bueno, cantan todas al mismo tiempo, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando hago el trabajo de diseño, ¿no? O sea, ver qué tipografía, la tipografía finalmente es la voz de las letras. Y al momento, por ejemplo, que ilustro un libro, lo que trato casi siempre es primero que sea divertido para uno hacerlo, y luego trato de no repetirme como en técnicas o en estilos o en formas como de narrar. A pesar de que somos universos limitados, siempre tenemos como la posibilidad de hacer las cosas distintas, ¿no? Forzarte a hacer las cosas distintas. Y creo que de esa forma pues vas aprendiendo un poco incluso de lo que no puedes hacer, de tus torpezas, y entonces resulta como un proceso bien divertido. Cada uno me lo voy imaginando distinto y obviamente pues pensando en el tipo de cosa que se tiene que cantar o se tiene que decir, ¿no? Santiago, me encanta lo que dice Alejandro en el sentido de que la tipografía no es otra cosa más que la voz de las letras. En el caso de Palabras para nombrar al mundo, la tipografía es importantísima porque que no es otra cosa, vamos, ni más ni menos que un libro vinculatorio con los idiomas indígenas que se hablan en nuestro país. Reviste, discúlpame, sobre todo, una enorme importancia en lo que tiene que ver con lo tipográfico. Sí, es un libro extraño y creo que Pero extraño hermoso. no en el sentido de que sea feo o raro o inentendible, sino en el sentido de que explora límites de los libros infantiles o los libros que tienen ilustración, en el sentido de que se puede tomar como un libro álbum, sí, se puede tomar como un diccionario, sí, se puede tomar como un juego, pues sí también, y en ese sentido lo que intentamos Andrea y yo, que es Andrea Fuentes, la editora, era como hacer, intentar que estas tres causas se tuvieran como algo en común, que obviamente pues es el contenido del libro, pero que de cierta forma también dejara como las ambigüedades, ¿no? Entonces, si uno ve las imágenes, por ejemplo, no dice nada, o sea, no dice nada como como en una acción particular, pero cuando uno da la vuelta, empieza el juego de memoria que es, claro, esa palabra era esto, claro, esta palabra era aquello, y después viene como la sucesión de, a ver, esta palabra cómo se dice en tal lengua, ¿no? Entonces se empieza como a hacer como una especie como de pozo infinito en el que cada vez uno se va adentrando en las imágenes. Ese que mencionas, Santiago, es uno de los juegos visuales que a mí más me entretuvo como lector, precisamente lo que decías en el sentido de, a ver, tal palabra, ¿cómo se dirá en náhuatl? Y de qué forma además se puede pronunciar. Vamos a seguir platicando acerca de lo que tiene que ver con lo que es propiamente la comunicación visual a través de los libros que el día de hoy estamos presentando aquí en Triángulo de Letras, pero primero vamos a una pausa, regresamos y continuamos con nuestra conversación. Caminar, un paso, otro más, y el viento que golpea y la mirada que observa, y el agua que cubre por un momento los ojos porque ha entrado el aire, ese afuera que también es adentro, y el pensamiento que persigue la hoja que cae del árbol, la banqueta rasgada, la mano que se extiende, el olor que llega sorpresivamente, y caminar por el mundo y detenerse
y pensar que este puede ser grande o pequeño, estar suspendido en el espacio o guardado en el fondo de la almohada, que podemos verlo de colores, en blanco y negro, o simplemente no verlo, también soñarlo, cultivarlo, andarlo, porque ahí vivimos, amamos, porque en él también morimos y lloramos, y retomar el paso, detenerse una vez más, y volver a tejer las palabras con la liviandad del pie que renuncia al suelo, y el mundo es entonces también pájaro, brillo, flor que germina, lluvia, granizo, golpe, abrazo, costra y costilla. Ahí queda pues palabras para nombrar al mundo. Bueno, no ahí queda, la idea es acercarse a él y continuar jugando a descubrir varios idiomas. Así ¿Cuánto es. tiempo se llevó desde la idea hasta la impresión, la distribución del libro? Más o menos, digo, como en la ejecución de la producción editorial, como un año más o menos, pero se tardó otro año más en salir ya como libro, como tal. Estuvimos un poco en el camino como dudando de, realmente era como por ahí donde estaba el asunto, ¿qué tal si arreglamos un poquito acá, un poquito allá? Estuvimos como dando mucha vuelta y después fue como, no, a ver, la idea original estaba muy bien, eso es lo que tenía que hacer y vámonos, ¿no? Claro, uno aprende además porque yo siempre había mencionado al lenguaje como rarámuri, a la lengua rarámuri, y aquí aprendo que no, Así es. estamos hablando de ¿qué? Ralámuri. 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 Imaginen, bueno, entre otras cosas, esto es lo que aprende. Aprende uno como lector, me refiero aproximándose a un libro de esta calidad. Jorge, estábamos comentando fuera del aire y me parece que es importante abundar sobre de ello. A nivel visual, a nivel gráfico, uno muchas veces no puede estar pensando u obsesionándose en lo que será el resultado de imprenta. Los colores que estás empleando muchas veces no son los que te deben de preocupar, porque al final sabes que las imprentas, no solo en este país, sino en el mundo, pueden jugar una mala pasada hasta de forma involuntaria. Sí, yo creo que, digo, voy a hablar por ellos, pero creo que sin temor a equivocarme, que somos bastante obsesivos con nuestro trabajo. Y a veces siento que necesitamos, que es necesario que nos relajemos en algunas cuestiones, porque después son cosas que las vemos nosotros nada más y que el resto de la gente no se entera. Bien. A mí me ayudó mucho a relajarme, sobre todo con el tema de los colores, el trabajar eso, haciendo carteles que se van a pegar en la calle, digamos, carteles que tienen una vida útil muy rápida y muy efímera. Y en ese sentido aprendí mucho a relajarme con algunas cuestiones, digamos, porque después a fin de cuentas era como de tratar de disfrutarlo también, ¿no? Era como de, es así, no lo voy a poder cambiar. Claro, y al final con lo gráfico y con lo de color, con lo colorido, también hay mucho de juego, ¿no? Sí, mucho de y es aprender a prestarse jugar lo con lúdico. eso, ¿no? O sea, Bien. aprender a jugar con el error propio, ajeno o lo que sea, aprender a... Que no, a mí en lo particular me cuesta muchísimo, ¿eh? O sea, no es, ahora lo digo así como muy relajado, Pero en el momento pero en que está sucediendo. me cuesta muchísimo, sí. Pero cuando aprendes a jugar con eso, es maravilloso, creo. ¿Cuál es, Alejandro, tu mayor preocupación cuando como autor visual, propiamente un autor desde lo gráfico, afrontas un nuevo proyecto? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que más te obsesiona y justo lo que más te preocupa transmitir? Pues mira, a mí, por ejemplo, sí pienso en los libros, pensando en los libros, con carteles, por ejemplo, sí es como mucho lo que dice Jorge. Hay ciertas imágenes que por lo transitorio que pueden ser, o sea, realmente importa como más el impacto que la técnica. Por ejemplo, en el caso de los libros, creo que los materiales, justo también, luego bromeo con los amigos escritores porque dicen, no, bueno, no importa el papel donde se imprima si está mi texto, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues entonces si no importa, pues mejor solamente públicalos en internet, ¿no? Porque es el soporte que vas justo que hace el libro, que hace el objeto. Entonces, a mí me gustan desde los formatos, siempre escoger un formato que no desperdicie papel, aprovechar como se tiene que hacer en selección de color, o puede ser a 2 tintas, de qué tamaño va a ser la tipografía, quién diseñó esa tipografía que vas a utilizar, si se diseñó en el siglo XIX, en el XX o en el XVIII, cómo va a ser la caja, cuántas letras va a tener, ¿no? Cómo va a funcionar la ilustración junto Te das con la cuenta, letra. es lo que te decía, digo, o sea, nos obsesionamos con cosas que después la gente ni se entera. Sí, bueno, sí. ¿Quién diseñó esa La tipografía? gente dice, ¿se entiende o no? O sea, ¿lo leo bien o Pero no? está ¿no? bien, digo, o sea, no lo podemos evitar, digo.
está bien que lo hagamos. Está No, bien bueno, que y lo hagas, además como- es parte de su filón profesional, ¿no? Es de lo que propiamente están abrevando como autores. En la disciplina, ¿no? Y luego ya fíjate que después justo de qué forma va a convivir como esa ilustración, digamos, en ese campus, ¿no? O sea, es decir, de que cómo la ilustración va a ser como expresiva, furiosa, ¿no? Y en un libro muy elegante, diseñado, la ilustración va a ser como rajatabla y dura, o va a ser elegante, y entonces el diseño va haciendo como contrastes, ¿no? Siempre concibo las cosas como estos objetos que se llaman libros, como si fueran estas ecuaciones químicas, ¿no? En las que vas como poniéndole más de un lado y vas quitando de otro para justo como hacer como el paquete entero, ¿no? Y generar una composición que tenga algo que decirle al lector, ¿no? Que me supongo que es también un elemento importante. Exactamente, porque pues lo va a tener en sus manos, o sea, es decir, hay, por ejemplo, libros para niños que son tan grandes, que les cuesta trabajo detenerlos, lo cual también es bonito, o sea, si hay un libro enorme que un niño apenas puede cargar para poner como una mesota, es bonito si se está planeando ese efecto, si no, yo creo que es un fracaso, ¿no? Igual, o sea, un libro que se deshoja, por más bonito que pueda ser, es un mal libro. Y por otro lado, pues las editoriales viven de los libros que venden, ¿no? Entonces, ¿de qué forma vamos a ofrecerle como este objeto cultural que sea atractivo para un lector? A lo mejor que va a agarrar un libro por primera vez o que ya es aficionado a la lectura, pero ¿qué va a ser diferente para que él lo quiera tener en su colección? Entonces las editoriales sobrevivan y entonces tengamos trabajo y así se reanude Y este el mundo ciclo. sea perfecto y redondito. Vamos a conocer el libro que precisamente ha diseñado Alejandro Magallanes. Me encanta porque tú dices el título muy bien. Ajá. What Became of Pampa Hash. Conozcamos un poco acerca de este volumen del grande Jorge Ibargüengoitia y ahora regresamos, continuamos con esta conversación propia, puramente visual. La conquisté casi por equivocación. Estábamos en una sala ella y yo solos, hablando de cosas sin importancia, cuando ella me preguntó: ¿qué zona postal es tal y tal dirección? Yo no sabía, pero le dije que consultara el directorio telefónico. Pasó un rato, ella salió del cuarto y la oí que me llamaba. Fui al lugar en donde se encontraba el teléfono y la encontré inclinada sobre el directorio. ¿Dónde están las zonas?, me preguntó. Yo había olvidado la conversación anterior y entendí que me preguntaba por las zonas erógenas, y le dije dónde estaban. Habíamos nacido el uno para el otro. Entre los dos pesábamos 160 kilos. En los meses que siguieron durante nuestra tumultuosa y apasionada relación, me llamó búfalo, orangután, rinoceronte, en fin, todo lo que se puede llamar a un hombre sin ofenderlo. Muy bien, ahora conocemos este grandioso libro que también pertenece a la editorial La Caja de Cerillos. Alejandro, estabas mencionando, bueno, más bien no, Jorge, estabas diciendo que cómo es posible que Alejandro no los incluya a ustedes, Santiago, Jorge, como sus influencias contemporáneas. Y sus Te colegas. salió mal la jugada, cabrón. Más bien, Es al estábamos revés. diciendo que ahorita que le preguntaste a Jorge de sus influencias, que no nos mencionó, Eso que queríamos, lo conocemos desde chiquito. ajá, queríamos decirlo que, bueno, lo conocimos siendo un niño, Unos párvulos. pero bueno, está bien, así es el mundo y no Ni importa. hablar, ¿verdad? Hay injusticias en él. Ibas a mencionar, Jorge. No, que digo, bromeamos todo el tiempo con estas cosas, pero siendo un poco más serio, es verdad, digo, o sea, sí, gran parte, creo, de nuestras influencias son nuestros contemporáneos, ¿eh? O sea, estamos bastante en contacto con muchos otros autores, viendo qué hacen, qué no hacen, mostrándonos nuestros trabajos, criticándonos nuestros trabajos, como parte saludable de nuestra profesión, digo, o sea... Naturalmente, creo, y justo en ello reflexionaba, como diseñador gráfico, como comunicador visual, como ilustrador, como alguien dedicado a lo que tiene que ver propiamente con la imagen, la capacidad de asombro ante lo nuevo, ante lo fresco, debe de ser imperecedera, Santiago. Sí, creo que entre los tres también tenemos este gusto por coleccionar cosas. Bien. Es decir, ya sea tenemos una carpeta ahí en la computadora donde ves una imagen y la guardas así, o vas a un lugar, ves un libro, aunque sea en otro idioma que no conoces o que no puedes descifrar y lo coleccionas, o fuiste a tal lugar o te presentaron una exposición. O sea, creo que en ese punto el diseñador y el ilustrador siempre es muy curioso y siempre tiene que estar Claro. como afilando la mirada y también como comparándose, como diciendo, a ver, esto si yo lo aplico en lo mío y si le quito un poquito aquí, no, porque al final lo que uno hace es inconscientemente la suma de un montón de partes, ¿no? Si uno, digamos, lo fragmenta, seguramente habrá un cachito, no sé, de Alejandro y de Jorge en lo que hago yo, igualmente en otros casos, ¿no? Entonces,
Creo que aquel que sienta que las ideas nacen como de una forma espontánea, pues me parece que se equivoca porque están ahí, o sea, están dando vueltas y conectando recuerdos y conectando imágenes que uno, como dije, va coleccionando. Bien se ha mencionado, y esto sería como una referencia literaria que viene muy a cuento, no hay nada nuevo bajo el Así sol, es. pero siempre pareciera haber, ¿no, Alejandro? En este momento, gráfica, visual, pictóricamente, ¿qué te entusiasma? Pues fíjate que lo que pasa es que sí soy muy entusiasta con casi todo. O sea, sí te puedo decir que casi todo me gusta. O sea, me gustan muchas cosas que son, por ejemplo, muy feas y que realmente te provocan como cosas. O sea, analizar por qué algo puede ser repulsivo, o sea, y atractivo al mismo tiempo. Es como muy interesante para mí. Y yo creo que igual sí me gustan como las cosas que se hicieron hace 100 años, o sea, o sea que las veo y me siguen sorprendiendo, porque también ese es otro, darte cuenta que se relaciona a lo que decía Santiago, que si nadie inventa el hilo negro, o sea, el hilo negro, nos enreda a todos por todos lados y solamente es como ir escogiendo de aquí y de allá y un poco lo único que podemos nosotros aportar y que sea novedoso pues son un poco nada más las experiencias que tiene cada quien de su vida, o sea, es decir, si que también me parece que a lo mejor sí puedo hablar como en el trabajo de los tres, que se nota también los momentos que vamos, bueno, eso porque somos amigos, los momentos que vamos pasando en el tiempo que hacemos cada uno de los trabajos, que también el trabajo también se influencia con eso. Yo le quiero agradecer muchísimo a los autores que el día de hoy nos han acompañado. Jorge Alderete, muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. usted. Mi querido Alejandro Magallanes, gracias de verdad. Gracias. Santiago Solís, muchas Gracias, gracias por estar con gracias. nosotros. Amigos, la invitación para que la semana que viene nos acompañen en un nuevo capítulo de Triángulo de Letras. Ya saben, aquí estaremos nuevamente conversando acerca de novedades editoriales y el día de hoy, bueno, pues hemos platicado, creo que de manera muy sabrosa y sí, ciertamente colorida, valga en este sentido redundar, acerca de lo visual dentro de los libros, dentro de la literatura. Le pido a los autores, por favor, que nos firmen los libros que han traído para que se los podamos regalar a ustedes, amigos televidentes, y les reitero la invitación para que nos acompañen la semana entrante. Por hoy es todo. Muchísimas gracias.